Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Miguel Ángel Guaqueta, soy estudiante de Derecho de primer semestre y en esta exposición voy a explicar cómo Grecia y Roma construyeron dos bases fundamentales del derecho occidental. Mi idea central es que Grecia aportó la reflexión filosófica y política sobre la justicia, la ley y la ciudadanía, mientras que por otra parte Roma desarrolló una técnica jurídica más sistemática, práctica y duradera, y a partir de esta combinación surgieron muchos de los conceptos que hoy siguen presentes en el derecho contemporáneo. Esta exposición se desarrolló con base a los primeros capítulos de la bibliografía recomendada para el desarrollo de la actividad. Entonces, una vez dicho esto, y antes de entrar en cada civilización, es importante recordar que el derecho occidental no nació solo de un pueblo ni de una sola idea. Se fue formando a partir de varias influencias, pero en este proceso Grecia y Roma ocuparon un lugar fundamental y central. Por eso primero voy a abordar el derecho griego por una parte, especialmente en la experiencia de las polis, como denominaban ellos, y después pasaré al derecho romano en su llamada primera vía. La importancia de Grecia y Roma radica en que representan dos formas complementarias de construir el derecho. Por una parte, Grecia se destacó por la reflexión filosófica. Allí se discutieron por primera vez de manera profunda preguntas como qué es la justicia, qué es la ley, qué debe gobernar y bajo qué reglas, específicamente quién debe gobernar. En ese sentido, Grecia pensó el derecho desde la filosofía y la política. Roma, en cambio, convirtió esas preocupaciones en un sistema jurídico más técnico, si se puede decir de esa manera, más organizado y más transmisible. Los romanos desarrollaron instituciones, categorías, procedimientos y una metodología que permitió aplicar el derecho de una forma más estable. Por eso suele decir que si Grecia pensó el derecho, Roma lo organizó. Otro punto clave es que ambas civilizaciones contribuyeron a separar progresivamente el derecho de la religión. En Grecia ya se advertía una tendencia a pensar la ley como una creación de la comunidad política, y en Roma, a diferencia de Grecia, se volvió más clara con categorías como ius o fas. Esa evolución precisamente fue decisiva para el desarrollo posterior del constitucionalismo, si se puede denominar de esa manera, la ciudadanía y la justicia como valor social. El estudio del derecho occidental resulta incompleto si no se analizan con detenimiento las aportaciones realizadas por la antigua Grecia y por Roma. Ambas civilizaciones no solo constituyen hilos históricos, sino que representan dos formas complementarias de comprender y construir el fenómeno jurídico. En la exposición se propone un recorrido que inicia con el derecho griego, centrado en la experiencia de las polis, especialmente en Esparta y Atenas, y continúa con el análisis del derecho romano en su llamada primera vía. El objetivo principal es mostrar cómo a partir de modelos políticos y jurídicos distintos, ambas civilizaciones sentaron los cimientos de conceptos que hoy en día siguen vigentes como constitución, ley, equidad, derecho público y demás, así como la función principalmente del Estado en la organización social. Comprender todo este legado permite entender mejor la estructura, los principios del derecho que actualmente se evidencia, es decir, el derecho contemporáneo. El derecho en la antigua Grecia. En esta parte voy a centrarme en el mundo griego, y aquí es importante mencionar que no existió un único derecho griego, sino varios derechos de distintas ciudades, estados o polis, como se denominaban en la antigüedad. Por eso el análisis del derecho griego se entiende mejor si se comparan los dos modelos que se exponen en la lectura, que es Esparta y Atenas. La polis griega y los modelos jurídicos de Esparta y Atenas.
La polis era el centro de la vida política, social y jurídica de Grecia. Allí se definían las normas de convivencia, los derechos de los ciudadanos, la organización del poder. Sin embargo, cada polis tenía su propia evolución y por eso no se puede hablar de un sistema jurídico griego uniforme. Esparta representa un modelo jurídico orientado al orden, la disciplina, la fortaleza, y esta organización se atribuía a la gran letra de Licurgo y descansaba en 4 instituciones: la monarquía dual, la gerusia, la pela y los éforos. Se trataba de una sociedad agrícola, militarista y profundamente disciplinada. El derecho espartano regulaba no solo la vida pública, sino también aspectos privados como la educación, la posesión de tierras y la formación física de los ciudadanos, siempre con el objetivo y con el norte de producir soldados obedientes y fuertes. En Esparta, la libertad individual quedaba subordinada, por decirlo así, a la supervivencia del Estado. Por otra parte, Atenas se puede considerar como el gran laboratorio político del mundo griego. Su evolución jurídica pasó por varias reformas decisivas. Dracón elaboró el primer código escrito, célebre por su dureza, y de ahí proviene el término draconiano. Luego Solón impulsó las reformas sociales y jurídicas muy importantes. Anuló deudas, prohibió la esclavitud por deudas, promovió la participación política y fortaleció el sistema de jurado. Años después, Clístenes reorganizó políticamente la ciudad, creó el Consejo de los 500 y abrió el camino hacia una mayor participación ciudadana. Posteriormente, Efialtes y Pericles consolidaron una democracia más participativa. También es importante mencionar que la llamada democracia ateniense tenía límites claros, tenía unos límites muy definidos. Aunque fue innovadora, no incluía a toda la población, no incluía a mujeres, esclavos, extranjeros, y quedaban excluidos de la participación política. Por eso, más que idealizar a Atenas, hay que verla como una experiencia histórica decisiva, pero muy parcializada. Después del plano institucional, pasó al plano teórico. Grecia no solo dejó instituciones políticas, también dejó una reflexión filosófica muy profunda sobre la justicia, la ley y el gobierno, especialmente en 2 personajes históricos que son Platón y Aristóteles. Platón abordó el problema de la justicia y el buen gobierno en obras como La República, que es muy conocida, y Las Leyes. En estas obras se sostuvo que un Estado justo debía regirse por leyes, no por las arbitrariedades de los hombres, y que la educación del ciudadano era indispensable para el orden político. Aunque fue crítico de la democracia ateniense, su gran aporte fue mostrar la relación entre la moral, derecho y poder político, siempre orientados al bien común. Por otra parte, Aristóteles hizo una clasificación sistemática de las constituciones y distinguió entre formas puras y formas corruptas de gobierno. Por ejemplo, monarquía y tiranía, aristocracia y oligarquía, democracia y demagogia. Además, en su política identificó funciones del Estado que más tarde se relacionarían con teorías de las divisiones del poder. En la ética de Nicómaco, Aristóteles también desarrolló conceptos fundamentales como la justicia distributiva, la justicia conmutativa, la diferencia entre derecho y equidad. Esto fue crucial porque introdujo la idea de que no basta con aplicar la norma de forma estructural y rígida, sino que a veces hay que adaptarla al caso concreto para alcanzar una justicia auténtica, como lo denominaba él. En resumen de esta parte, Grecia dejó 2 grandes herencias, si se pueden denominar de esa manera. Una es la experiencia política concreta, sobre todo en Esparta y Atenas, y una herencia teórica enorme en la filosofía del derecho
y del Estado. Ahora paso a Roma. Si en Grecia, por una parte, predominó la reflexión filosófica, en Roma encontramos la construcción jurídica mucho más técnica y sistemática, como lo he venido diciendo a lo largo de la presentación, porque es la palabra que más se adapta a cómo se desenvolvió todo en Roma. El derecho romano fue cambiando con el tiempo, por eso el texto y la bibliografía insisten que no debe verse como un sistema estático, sino como una realidad histórica en evolución. Conceptos, fuentes y estructura constitucional del derecho romano. El derecho romano es fundamental porque constituye un hilo conductor de la tradición jurídica occidental. Una de sus mayores aportaciones fue la elaboración de conceptos jurídicos muy precisos. Estos conceptos podrían denominarse entre la diferencia entre el ius y fas, es decir, entre el derecho humano y la norma religiosa, la distinción entre justitia y aequitas, donde la justicia se entiende como dar a cada uno lo suyo y la equidad como la corrección del caso concreto, las categorías como derecho público y derecho privado, derecho civil y derecho honorario, así como el derecho escrito y no escrito. Roma también distinguió entre ius civile y un gentium en ius naturale, ampliando el alcance del pensamiento jurídico. Son conceptos que son muy importantes mencionarlos y que cobran gran relevancia en la actualidad. También debemos mirar su estructura constitucional. Roma pasó por varias etapas políticas: monarquía, república, principado e imperio absoluto o dominado. En primer lugar, en la monarquía existía el rey, los comicios y el senado. Por otra parte, en la república se fortalecieron las magistraturas, el senado y las asambleas populares, aunque el sistema sufrió fuertes crisis sociales, económicas y políticas. En el Principado, Augusto concentró el poder, pero mantuvo una apariencia republicana. Y por último, en el dominado, con emperadores como Diocleciano, el sistema se volvió mucho más centralizado, burocrático y autoritario, además de verse influido ya por el cristianismo. El texto también propone una periodización jurídica del derecho romano, etapa arcaica, preclásica, clásica, posclásica y clasista, que se detallan y se especifican muy bien en las lecturas. La culminación de este largo proceso fue la obra de Justiniano, quien recopiló el Corpus Iuris Civilis, integrado por instituciones, digesto, códigos y novelas. Esta compilación fijó de manera duradera la herencia jurídica romana y se convirtió en una base esencial para muchos sistemas jurídicos occidentales. Para cerrar, voy a reunir ambas tradiciones: por una parte la reflexión griega y por otra parte la técnica romana. Esa combinación explica muy bien por qué tantos conceptos actuales del derecho tienen raíces tan antiguas. La herencia conjunta de Grecia y Roma en el derecho contemporáneo. De Grecia heredamos la discusión sobre la justicia, la ciudadanía, la legitimidad del poder, la constitución y la idea de que la ley debe orientarse al bien común. De Roma, por otra parte, recibimos la técnica jurídica, la sistematización normativa, y yo creo que esto es una de las palabras claves y con la cual podemos definir en una palabra todo lo que Roma desarrolló: las categorías del derecho y la idea de que el derecho puede ser estudiado, enseñado y aplicado de forma racional. Esto es muy importante. Es por esto que comprender Grecia y Roma no solo es un ejercicio histórico, también sirve para entender mejor instituciones actuales como la ley, la jurisdicción, la organización del Estado, la equidad y la función del derecho en la vida social. Todo esto tiene una estructura histórica que cobra gran relevancia en la actualidad. En conclusión, Grecia enseñó a pensar el derecho y Roma enseñó a construirlo. Por eso,
Entender ambas tradiciones permite comprender mejor el origen y el sentido del derecho contemporáneo.